dolido por la decisión de Dallas y sobre todo con ganas de reivindicarse por las dudas sobre su físico. Pues eso de Luka Doncic. Y en fútbol sala, goleada de España e Inglaterra en las Islas Británicas. Tony López, buenas tardes. 0-6 ganó España, muy buenas, Paco. Juega a Inglaterra en el tercer partido de la fase de clasificación a la Eurocopa. España aún no está clasificada, pero lo tiene encaminado con goleadas contra Bosnia, Suiza y ayer contra los ingleses. Podemos dar a la selección de Jesús Velasco como clasificada. Próximos partidos para certificarlos, segunda semana de marzo en Toledo contra Inglaterra y también partido contra los suizos. Son las 3:20, 1 menos en Canarias, hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Álvaro Jiménez y Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El Villarreal vuelve a encender las alarmas por Gerard Moreno. A falta de pruebas médicas, el delantero podría sufrir una lesión en el sóleo y vuelve a pasar por la enfermería. Hoy vamos a hablar del capitán del equipo del Villarreal, al tiempo que escuchamos al último fichaje, Tajon Buchanan, y analizamos el mercado con Miguel Ángel Tena. Todo ello en una jornada en la que el Club Deportivo Castellón ha hecho oficial el fichaje del delantero, del extremo australiano Abel Mávil, el futbolista que adelantamos ayer en esta casa, un Castellón que, por cierto, negocia ahora por el central paraguayo Juan Escobar de Cruz Azul, operación ambiciosa a la vez que complicada. Con todo ello, con Gio Zarfino como protagonista y con la especial atención a la Volta a la Comunitat que arranca hoy en Alicante y que vivirá su etapa reina el próximo sábado en la provincia de Castellón, esto es Ser Deportivos. Hasta las 4, arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Y lo hacemos hoy pendientes, como os decía, de Gerard Moreno. El delantero catalán del Villarreal se retiró por molestias, ya lo sabéis, en el partido ante el Real Valladolid y no ha entrenado en ninguna sesión de lo que llevamos de semana. Ojo que Gerard podría sufrir una lesión en el sóleo, lesiones siempre complicadas y puñeteras. Una lesión que en caso de confirmarse podría llegar a tenerle de baja, en el peor de los casos, hasta 2 meses. De momento precaución, porque el jugador sigue a expensas de que le realicen las pertinentes pruebas médicas, pero así de entrada el tema no invita al optimismo, y más a la vista del currículum de lesiones que arrastra en las 2 últimas temporadas. Sea como fuere, en el club asumen que el futbolista deberá volver a parar. La duda es si será poco tiempo o mucho tiempo. De entrada, su presencia parece descartada para el fin de semana ante la Unión Deportiva Las Palmas. La buena noticia es que Alfonso Pedraza ya trabaja con el grupo y en breve podría tener el alta médica definitiva. Además, Kiko Femenía, que sufrió también molestias en la espalda que le obligaron a dejar el terreno de juego en el descanso del partido contra el Valladolid, hoy ha entrenado con normalidad y por tanto parece que va a poder viajar a las Islas Canarias. Como también viene haciéndolo desde el pasado lunes el último fichaje del equipo, el canadiense Tajon Buchanan, quien esta mañana ha sido presentado oficialmente, futbolista que lucirá el dorsal 9 a la espalda. Para Buchanan, futbolista que llega cedido del Inter de Milán con opción de compra de 13 millones de euros, este es un nuevo desafío en su carrera. Pues llegué a un punto donde quería jugar más y en el Inter no estaba jugando tanto. Y antes había hablado con el Villarreal y entonces cuando volvieron a hablar conmigo no me lo pensé 2 veces. Es un nuevo capítulo para mí, es un nuevo desafío y ahora toca volver a jugar fútbol como lo jugaba antes, demostrar quién soy y jugar lo mejor que puedo jugar. Es una oportunidad perfecta en mi carrera ahora mismo de hacer justo eso. Ahora mismo me encuentro muy bien, me encuentro bien físicamente, igual no al 100%, pero eso viene con partidos. Y al final toca al entrenador, que el entrenador decida que juega. Y si me elija a mí, yo estaré listo y yo voy a dar todo para ayudar al equipo. Yo estoy bien y listo. Bueno, pues Buchanan, protagonista en una presentación en la que ha analizado el mercado el director de fútbol del club, Miguel Ángel Tena. Para Miguel Ángel Tena, el canadiense, era un objetivo por fin conseguido. Buchanan es un jugador por el que nosotros en su momento ya mostramos interés. Me refiero a finalizar la temporada anterior, estuvimos hablando con él, era un posible fichaje para esta temporada, pero finalmente pues él se decidió por la oferta de Inter de Milán. Y bueno, las circunstancias del fútbol, como bien sabéis, hemos tenido una lesión importante,
en esa posición, extremo derecho, que es la baja de Ilias, de larga duración. Y bueno, retomamos el interés, hablamos con él, estaba teniendo pocos minutos en su equipo y él pues desde el primer momento tuvo una predisposición a venir a Villarreal porque ya del anterior contacto ya quedó encantado de nuestro proyecto, de nuestro club. Y bueno, y a día de hoy lo tenemos aquí con nosotros. Pensamos que era necesario incorporar un jugador en esa posición para aumentar la competitividad, junto con Jeremy, Pepe y demás, que son los que suelen jugar en esa posición. Y estamos encantados porque sabemos que va a dar un buen rendimiento, le vamos a dar todas las armas, toda la confianza, todo el cariño desde el club, para que así sea. Y bueno, y eso es lo que pretendemos con su fichaje. Contento y satisfecho Miguel Ángel Tena, un Tena que hacía balance de un mercado que nos ha dejado la llegada de Buchanan y las salidas de Pau Cabanes, Ramón Terrats y Juan Bernat. A ver, lo valoramos de una manera muy positiva. Al final es el mercado adecuado y necesario, es decir, teníamos claro que necesitábamos reforzar la posición de extremo derecho y por eso está hoy aquí Tajón con nosotros, porque pensamos que vamos a aumentar la competitividad en esa posición. Respecto al resto, pues bueno, creo que tenemos muy buena plantilla, un buen cuerpo técnico. Desde el club estamos muy contentos. Entendemos que hemos hecho una primera parte del campeonato, una primera vuelta buena. Queda la segunda vuelta, estamos en el camino adecuado, los resultados y las sensaciones sobre todo de estos primeros partidos son buenas y a partir de ahí, pues bueno, el objetivo todo lo conocemos, queremos estar en la parte alta de la clasificación e intentar estar un año más en Europa. Y para lo que hemos confeccionado la plantilla que tenemos actualmente. Este era el balance del mercado que hacía Miguel Ángel Tena, un mercado que por el momento, o por momentos, se vio sacudido por los intereses del Aston Villa y del Al-Ahly por Juan Foyth y Alex Baena, dos futbolistas que, aleluya, seguirán al menos hasta final de temporada. Nerviosos no nos ponemos en ningún momento porque cuando tú tienes un equipo donde tienes grandísimos futbolistas, sabes que en cualquier momento van a tener interés, ofertas de otros clubes. En este caso que me hablas de estos dos jugadores, tanto de Juan como de Baena, nosotros teníamos muy claro que ambos jugadores no querían salir del Villarreal. Entonces, para nosotros lo primero es conocer la voluntad del jugador. En este caso, en ambos casos, los dos tenían muy claro que querían continuar en el Villarreal, que no era el momento adecuado de salir a mitad de una temporada y nosotros desde ese momento pues, lo teníamos igual de claro que ellos. Bueno, pues dos jugadores que son, como dice Miguel Ángel Tena, estandartes del Villarreal y con quienes se va a negociar, veremos si se consigue una ampliación de contrato. Pues una vez ha pasado el mercado, pues lógicamente tendremos las reuniones internas con el entrenador para decidir qué hacemos con ambos futbolistas, pero para eso tenemos tiempo hasta final de temporada para poder tomar una decisión, pero vuelvo a destacar, porque sí casi me gustaría que en ambos casos los dos jugadores tenían muy claros que querían continuar en Villarreal y eso es muy importante para nosotros. Por último, Miguel Ángel Tena ha hablado de Rafa Marín, el central andaluz del Nápoles, que estaba atado y bien atado, pero el equipo italiano, ya sabéis, se explicó que solo le iba a dejar salir si llegaba una alternativa, si encontraban otro futbolista en el mercado, otro central. Ese central no ha llegado y finalmente el futbolista no viste de amarillo. Bueno, pues Rafa es un jugador que mostramos interés en él. Estuvimos hablando con él y con el Nápoles en el mes de diciembre, creo recordar, últimas fechas de diciembre, pero todo estaba vinculado a que ellos podían encontrar un sustituto para Rafa Marín y nosotros, lógicamente, por nuestra parte, con una fecha de caducidad. Llegado ese momento, ellos no han encontrado el relevo, nosotros la fecha de caducidad pues, ha caducado y el momento del Villarreal es otro distinto que si hablamos del mes de diciembre. Un momento del Villarreal que nos da buenas vibraciones, un Villarreal que apunta alto, apunta hacia arriba. Veremos si con Gerard Moreno subido a esta nave y liderándolo, aunque con esos problemas físicos que igual le acaban pasando factura. Por cierto, ya para cerrar con el submarino, os recuerdo que hoy tenéis una cita con Willy Cambala y con Tierno Barrí. Los dos van a estar esta tarde en la tienda Halcón Viajes de Villarreal a partir de las 6, firmando autógrafos en el Carrer Major Sant Jaume número 8. Allí podréis estar con los dos jugadores del Villarreal. Breve pausa, minuto y medio, y vamos con el Club Deportivo Castellón. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. ¿Buscas un colegio donde tus hijos crezcan felices y preparados para el futuro? Descubre Ágora Lledó en nuestro Open Day. Infantil y primaria, 21 de febrero a las 15:30 horas. Secundaria y bachillerato, 27 de febrero a las 15 horas. Ven y conoce nuestra metodología innovadora, diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollarse plenamente. Y para que la experiencia sea aún más especial, te regalamos una mañana en nuestro programa Happy Saturday. Reserva tu plaza en colegioagoralledo.es y descubre un futuro brillante para tus hijos. Ven a Maestro Pizza y prueba nuestras rosquillas de chocolate con mermelada de naranja. Producto elaborado de forma artesanal con naranjas de Les Valls, naranjas de nuestra tierra, además de todas las opciones de nuestra carta. Maestro Pizza, el sabor que te enamorará. Encuéntranos en Plaza Vilanova de Alcolea y pizzeriamaestro.es. En Spaglass vendemos e instalamos ventanas que resuelven problemas acústicos, mejoran el aislamiento térmico y aumenta la luz en tu hogar. Con nuestras ventanas K-Line te ofrecemos innovación, producto acabado, certificado y con 10 años de garantía, instalado por personal cualificado con más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web spaglass.com. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Hola a todos, ya estoy aquí y quiero ayudar al equipo y nos vemos pronto. Pam pam, ahora youth. Vamos. Pues ese es el saludo que ha dejado el último fichaje del Castellón, el australiano Awe Mabil, fichaje que adelantábamos ayer en esta casa y que ha firmado contrato hasta junio de 2026, extremo de 29 años que llega tras desvincularse del Grasshoppers de Suiza. Un futbolista que ha jugado en el Adelaida, en el Midtjylland, en el Sparta de Praga, en el Cádiz, en el Kasimpasa, en el Pasos Ferreira o en el Grasshoppers, entre otros. Futbolista natural de Kenia, originario de Sudán del Sur y criado en Australia. Un jugador con una historia muy personal que nos cuenta la Liga. Soy de Sudán del Sur, originariamente. Mis padres escaparon de Sudán del Sur en 1993 o 1994 y fueron reubicados a un campo de refugiados en Kenia. En 1995 nací yo en Kenia, en un campo de refugiados llamado Kakuma. El campo sigue existiendo hoy en día. Viví allí durante 10 años. El fútbol allí es vida. Cada mañana o cada tarde todo el mundo está en el campo de fútbol. Nadie se queda en casa porque esta es la manera de expresarte a ti mismo. Mucha gente es tranquila, pero cuando salen al campo de fútbol muestran algo distinto. Esta es su belleza, por eso se le conoce como el deporte rey. Recogíamos bolsas viejas de plástico y las envolvíamos para ponerlas dentro de calcetines o con ropa vieja para que tuvieran forma de balón. Siempre encontrábamos la manera de jugar al fútbol. Es un modo de vida, es algo que aporta alegría. Para mí crecer allí fue muy alegre. Creo que es más duro si eres adulto porque eres consciente de todo. Pero como niño estás siempre divirtiéndote. En 2006 fuimos reasentados en Australia, en Adelaida. Fue a través de un visado humanitario, un visado de reasentamiento. Como refugiado puedes solicitarlo. Mi tío estaba viviendo en Australia y nos ayudó a pedirlo. Fue un proceso que tardó 2 años hasta que pudimos salir. Allí perseguí mis sueños futbolísticos, que eran convertirme en futbolista profesional. El fútbol era mi vía para comunicarme, porque cuando llegué a Australia no hablaba inglés. Solo quería jugar al fútbol. Así es como hice amigos. Mi idea era venir a Europa, también jugar en una de las 5 mejores ligas del mundo. Ahora a veces tengo que pellizcarme porque estoy viviendo ese sueño. No será fácil, será muy difícil.
Pero es posible hacerlo bien en esta liga. Siento que podemos hacer algo más que luchar por la salvación. Puedo aportar asistencias, aportar muchos goles y alegría a los fans, porque soy un jugador de calle. Me gusta jugar libremente, dejar que el juego venga hacia mí y no pensar demasiado. No soy un jugador robótico. Quiero ser un futbolista libre, como era cuando era pequeño. Y no pienso cambiar, yo siempre juego al fútbol con alegría. Creé una fundación, se llama Barefoot to Boot. Volví al campo de refugiados en 2014 con mi hermano para visitar a algunos amigos y familias de allí. Me llevé una bolsa con ropa de fútbol y me di cuenta de que los niños jugaban sin botas. Así que volví a Australia. Cogí todas las botas de mis compañeros y me las llevé. Ahora usamos el fútbol como una vía para abrir puertas, para dar una mano en otras cosas en las que necesitan ayuda. Quiero darles una oportunidad y quiero que sepan que, aunque ahora esté en la liga y esté representando a Australia, no voy a cambiar. Voy a pasear por ahí como una persona normal, porque soy una persona normal. No soy mejor que nadie. Es importante que ellos vean eso porque es un ejemplo para los niños, lo humilde que tienes que ser. Bueno, pues tremenda la historia de Awi Mabil, futbolista criado en Adelaida, donde lo sacó a la luz para el fútbol precisamente un entrenador español, actual técnico del filial del Aston Villa. Vámonos hasta Inglaterra. Josep Gungau, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buena tarde. Vaya historia, la de Awi Mabil. Sí, la verdad que, bueno, es una historia muy bonita. Él llegó a Australia proveniente de un campo de refugiados y allí hizo su vida y, bueno, se enroló a Adelaide United en su cantera y de allí pues coincidió que en aquel momento estábamos nosotros en el primer equipo, subió al primer equipo, lo hizo bien y pudo venir hacia Europa. Josep, tú que lo conoces bien, ¿qué tipo de futbolista es? Bueno, Aiwer es un jugador muy comprometido, es un jugador, es un extremo que puede jugar en ambos lados, en ambas bandas, bueno, muy bueno en 1 contra 1 y bueno, con mucha hambre, con mucho gol y con ganas de hacerlo bien. ¿Te sorprendió cuando escuchaste la noticia de que iba a firmar por el Castellón? Bueno, me llamó hace un par de días y me comentó, al saber que pues, yo soy de Amposta, estoy muy cerca de Castellón, y me dijo, voy a firmar en un club que está muy cerca de tu casa, y bueno, la verdad que muy contento por él, y él con muchas ganas de hacerlo bien y de hacer una buena aventura aquí en España y jugar bien a fútbol y intentar pues asentarse, ¿no?, en segunda división. ¿Tú qué crees que le puede aportar un futbolista como él a un club como el Castellón? Bueno, creo que mucho. Es un jugador pues que es muy desequilibrante en banda y bueno, es un jugador de ataque y bueno, estos jugadores pues a los entrenadores siempre nos gusta, ¿no?, tener jugadores de estos perfiles que puedan marcar la diferencia y que pueden meter goles. Él ha jugado en el Midtjylland, ha jugado en el Sparta de Praga, en el Cádiz, en el Kasim Pasa, en el Pasos Ferreira, en el Grasshopper, es decir, estamos hablando de clubes ya importantes a nivel europeo. Ahora llega la segunda división de España, entendemos que debería de ser un jugador importante para el Castellón, ¿no? Sí, debería y tendría. Yo, pues bueno, él viene con mucha ilusión, también su objetivo es tener muchos minutos, sentirse importante y de esta manera pues poder participar en la selección australiana, ¿no?, que tiene esta ilusión de poder ir al Mundial del año que viene. ¿Le has dado algún consejo? Bueno, yo le he dicho que disfrute, que sea él, que trabaje mucho y que bueno, que es una muy buena oportunidad para su carrera y que tiene que aprovecharla. Pues ojalá le salga bien. Josep Gumbau, gracias por ser nuestros ojos y por darnos a conocer un poquito más a Awi Mabil. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias, mucha suerte. Bueno, pues ya veis, que mejor que conocer al último fichaje del Club Deportivo Castellón que de la mano de la persona, del entrenador que lo descubrió y que lo hizo debutar en el primer equipo del Adelaida. Y por cierto, tras el fichaje de Awi Mabil, el club no da por cerrado su particular mercado. Ahora se trabaja en el fichaje de un defensa central. A vuelta de pausa, hablamos de ello.
Cursos gratuitos en Ágil Centros. No pierdas la oportunidad. Actividades auxiliares de comercio y de venta. Montaje y sistema de automatización industrial. Operaciones auxiliares de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios. En fin, de todo. Infórmate en agilcentros.es. ¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer, profesionalidad, cercanía y servicio. Maldita sea, vecino, me ha hecho una gotera y es domingo. A ver qué hago yo ahora. Innova Reforma tiene la solución, con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento, eficientes y sin esperas. Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es. Hotel Martín el Humano, situado en el Valle del Palancia, entre los parques naturales de la Sierra de Espadán y Sierra Calderona, rodeado de naturaleza e historia. Tenemos la mejor opción para tu escapada en pareja, en familia, de trabajo o turismo. Disfruta de los diferentes servicios como spa, gimnasio o cicloturismo. Además, sumérgete en la cocina del gran Javier Simón y completa tu maravillosa estancia. Hotel Martín el Humano, Segorbe. ¿Sigues buscando casa como si fuera misión imposible? Eso es porque no has llamado a Inmobiliaria Núcleo. Ellos tienen lo que necesitas y sin complicaciones. Sin trámites interminables ni sorpresas. Solo el hogar de tus sueños rápido y fácil. Inmobiliaria Núcleo, tu casa en un clic, en inmobiliarianucleo.com o en Avenida Valencia 79. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Continuamos en Ser Deportivos y, como os decía, la dirección deportiva del Castellón trabaja ahora en el fichaje de un defensa central. De hecho, el club tenía cerrada la cesión durante el mercado de un futbolista español con muchísima proyección, pero su club de origen finalmente se echó para atrás a última hora, lo que descolocó evidentemente la situación del equipo. Ahora la dirección deportiva ha tenido que moverse a contramarcha y baraja varias opciones que tiene encima de la mesa. Una de ellas era la del nigeriano Omeuro, el excentral del Chelsea y del Leganés, que finalmente no ha firmado porque no ha pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico. Era la opción de la que os hablábamos a principio de semana. Descartada esta posibilidad, bueno, pues el club baraja ahora, como os decía, varias alternativas. Una de ellas es la del internacional paraguayo, ex de Cruz Azul y Toluca de México, Juan Escobar. Futbolista de 29 años, jugador top a nivel de México, con quien negocia el Castellón, sabedor, eso sí, de que cerrar esta operación es francamente complicado por el factor económico. Hablamos de un jugador con un salario muy alto, un futbolista formado en Luqueño y en Cerro Porteño, en su país natal, que ha hecho carrera principalmente en la Primera División de México, donde ha militado, como os decía, en Cruz Azul y en Toluca. De hecho, Cruz Azul pagó unos 4,4 millones de euros por él en 2020. Y bueno, de este club se ha desvinculado este pasado mes de enero después de salir 2 veces campeón de México, una vez campeón del Clausura, una vez ganador de la Supercopa y una de la League Cup. Un futbolista con más de 250 partidos a sus espaldas que vería con buenos ojos una experiencia en Europa en un proyecto para crecer. Fácil, insisto, no va a ser porque su caché es muy elevado. De hecho, me dicen que un equipo que pelea por la permanencia en Primera División en España y otro de la Segunda División también lo quieren incorporar. Y en esas tenemos al Castellón picando piedra, sin descartar otras alternativas porque saben que traerse a Escobar sería dar un paso de gran calidad, pero saben también que sería difícil y complicado. Ha habido contactos, los hubo ayer, los ha vuelto a ver hoy, me dicen que hay buen rollo, hay buen feeling, pero sigue habiendo alguna diferencia económica que no va a ser fácil de solventar. Vámonos hasta México, compañero de TUDN México, Adrián Esparza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes por allá. Buenos días aquí en México. Para hablar de Juan, ¿no? Justamente lo escuchaba, la información que tienen allá de que es muy probable que se vaya para España. Sería una muy buena noticia para Juan. Yo sabía que aquí tuvo la oportunidad de cerrar con 2 equipos. Al final no se logró nada con Querétaro y con Necaxa. Después tuvo algunas ofertas en Brasil, pero tampoco se cerró nada. Tiene una historia muy peculiar, Juan. Si bien indicas, tuvo muy buenas participaciones acá en México, con Cruz Azul fue multicampeón, llegó a ser el capitán de uno de los equipos grandes. Lo cierto es que en enero de 2024 sale del equipo por fricciones con el entonces director técnico Martín Anselmi, que ahora es el director técnico del Porto, ahí de los Dragones de Portugal. Sale por esa razón, por un tema realmente de pelearse con el director técnico, se va a Toluca,
y ahí no pasa una buena etapa, ¿no? El primer semestre sí es titular, pero después arrojan unos exámenes médicos, un problema cardíaco, un problema en el corazón, que provoca que el préstamo que tenía con Toluca quedara rescindido, y así es que en estos momentos lleva prácticamente 7 meses parado el jugador, ¿no? Es un gran jugador, es un gran defensa, cuando está en buen nivel era uno de los mejores defensas del fútbol mexicano, pero lo cierto es que en estos momentos lleva 7 meses parado y no se sabe si realmente pues ya está esa Alta América, ¿no? Aquí en México nunca se dio a conocer si está el Alta América, suponemos que con el hecho de estar buscando ya equipo ya puede volver a jugar, pero en México no se cerró con nadie, ¿no? Justamente por esa razón. Bueno, pues estaremos atentos a ver lo que ocurre. Gracias, Adrián Esparza, por acercarnos a esa visión, esa última hora desde México. Un abrazo. Claro que sí, abrazo grande. Precisamente el problema cardíaco del que hablaba Adrián Esparza es lo que más preocupa, evidentemente, pero hemos podido hablar con el representante del futbolista y nos asegura que hace 4 meses que tiene el alta médica, que entrena con total normalidad y que evidentemente, bueno, por ese motivo está claro que un jugador de ese caché, de ese nivel, pues no tiene ahora mismo club en el que jugar. Pero, insisto, hay hasta 3 clubes de España que lo quieren, al igual de lo que nos decía nuestro compañero en México, 2 lo han sondeado y también 1 en Brasil. Si alguien conoce bien el mercado mexicano, este es nuestro colaborador Sergio Vizuete. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Xavi, ¿qué tal? Estamos hablando de un futbolista que si está en plenitud, que eso habrá que verlo, evidentemente, más allá de que lleva 7 meses parado, es un futbolista que de normal no estaría al alcance de un club como el Castellón. Sí, y si está al alcance o si se está hablando y hay posibilidades, entiendo que es porque el jugador arrastra unas circunstancias especiales, ¿no? Lo que tú comentabas de los problemas cardíacos, o los supuestos problemas cardíacos, algún problema con los últimos clubes, porque es un jugador que evidentemente en su plenitud, en su mejor momento, pues para un equipo de segunda división española es inalcanzable, ¿no? Básicamente porque los presupuestos, sobre todo de los grandes clubes en México y de la segunda división, pues hay mucha diferencia, ¿no? Y sobre todo en un club, en Cruz Azul, pues, estamos viendo ahora a Monterrey firmando a Sergio Ramos, a Canales, a Oliver Torres. Estamos hablando de que los grandes clubes en México pues generan mucho. A veces tenemos un poco o no entendemos muy bien el nivel que hay en México, pero realmente el nivel es muy alto, y este es un jugador que ha sido capitán, ha sido líder de un gran club, es un jugador rápido, es un jugador agresivo, no es muy alto, pero creo que es el perfil que necesita el Castellón por esa rapidez y esa contundencia, y evidentemente si se pone a tiro y si el jugador está bien, pues para mí es un lujo para la categoría. Es decir, que por fin sería un fichaje top. Yo insisto, muy difícil de cerrar. Yo he hablado con el representante me dice que hay posibilidades, que no va a ser sencillo, que sigue habiendo diferencias económicas, pero que viendo las circunstancias del jugador, viendo que está sin equipo, viendo que sería también y que le hace ilusión su primera experiencia en Europa y teniendo en cuenta que el Castellón es un proyecto a priori para crecer, él estaría dispuesto a bajarse el sueldo. Si esas circunstancias se dan, ¿tú te lo traes con los ojos cerrados siempre y cuando, evidentemente, físicamente no tenga ningún problema de corazón? Sí, seguro. Es que, como te digo, para mí es un lujo para la categoría, si él está bien. Evidentemente, como te digo, si estas circunstancias fueran otras y estuviera en su plenitud, sería inalcanzable. Claro. Entonces es una oportunidad de mercado que si se puede cerrar, a mí me parece que es lo que el equipo necesita. Creo que es un lujo. Y luego, evidentemente, se adaptará, ¿no? El fútbol es a veces muy complicado, 1 más 1 no son 2, pero de entrada es un jugador que si el Castellón tiene una mínima oportunidad de cerrar, tiene que poner toda la carne en el asador porque viene de jugar en un grandísimo club, de ser líder, de dar un grandísimo rendimiento y que evidentemente pues si se pone a tiro hay que intentarlo. A mí se me cae la baba y opciones hay. Otra cosa es que se pueda dar o no. Si no se da, al menos chapó por el Castellón, por intentarlo y por estar atento al mercado. Y si no, ya os digo que hay otras alternativas, aunque de momento desconocemos nombres. Sergio Vizuete, gracias por darnos esa visión. Un abrazo, crack. Un abrazo, Xavi.
Y por cierto, en lo deportivo, Calatrava y Óscar Gil siguen entrenando con el grupo y podrían ser las principales novedades para jugar en Ferrol. No han estado presentes hoy Calavera, al que ya sabéis, se le salió el hombro en el último partido. No tenemos parte médico, pero vaya, varias semanas estará de baja. Cámara no ha estado por una leve lumbalgia y tampoco ha estado hoy Jethro Willems. Quien cada vez está mejor, y ya se le vio el pasado fin de semana, para mí el mejor del equipo, es Gio Zarfino, futbolista que llega convencido de sus posibilidades. La verdad que gracias a Dios me voy encontrando muy bien, poco a poco agarrando las sensaciones y la dinámica que tenía desde hace un tiempo, que es lo que apunto en lo personal para poder estar bien y brindarme al 100% al equipo de mi mejor tono físico y futbolístico. Y la verdad que encantado con el club, con mis compañeros, con el cuerpo técnico, toda la gente que trabaja en el club me han tratado muy bien y la verdad que estoy muy contento y bueno, a responder adentro de la cancha para todas esas personas que han hecho posible que yo esté acá. Entonces eso es lo que me toca de mi parte y trato de cumplir con eso. He trabajado muy duro para esta oportunidad, después se abrió la oportunidad de poder venir acá y estar una semana entrenando con el equipo, no lo dudé, hablé con Ramón, le dije de que iba a venir y que no me iba a ir más y que me quería quedar acá. Y gracias a Dios eso se cumplió, también dio su visto bueno, en la parte me vieron muy bien de parte del club, que no creían que iba a estar tan bien después de tanto tiempo sin competir y la forma física que vine. Entonces eso es un plus para que el club haya tomado una decisión sobre mí en ese momento y la verdad que yo estoy totalmente agradecido a eso porque la verdad que he pasado, como te dije anteriormente, momentos muy jodidos y que ahora estoy Pues este es Gio Zarfino, un Zarfino que, por cierto, ha venido para crecer con un Castellón que él cree tiene mucho potencial que ofrecer. Yo miraba el Castellón estando desde casa y veía a mis compañeros ahora que están como unos aviones. Incluso el término del partido el otro día, Dani Jiménez, compañero mío, me dijo: Gio, no sabemos cómo marcarlo. No conseguimos marcarlo, hicimos el gol, nos paramos ahí, pero no saben. Entonces eso es lo que se entrena ahí. Ahora lo estoy viviendo acá y me doy cuenta de eso y la verdad que tenemos que aprovecharlo. Ojalá que los resultados nos acompañen porque la verdad que donde tengamos ese envión y agarremos esa rachita positiva, porque ya después que pasa la negativa vienen las positivas, y donde agarremos eso tenemos que tirar para arriba, que esperemos que sea ya a partir de este fin de semana. Hace falta una victoria, va a ser muy importante para nosotros por ese estado de ánimo que, independientemente de que uno siempre trabaje y haga lo que tenga que hacer en la semana, un resultado positivo, por más que te vayas con buenas sensaciones de los partidos y es bueno para la semana. Hace falta ese resultado positivo. Gran fichaje el de Gio Zarfino. Muchos lo criticaron, que si venía de no jugar, que se hacía un año que no tocaba una pelota. A veces criticar es muy fácil. Demasiado fácil. Gio Zarfino el otro día fue el mejor futbolista del Club Deportivo Castellón. Si mantiene ese nivel, yo quiero 11 Zarfinos en mi equipo. Lo digo porque igual hay que construir más que destruir. Necesitamos unidad en pro del Club Deportivo Castellón, porque esta mala racha acabará y al final el equipo va a tirar para arriba. Por cierto, ya para cerrar y hablando de malas rachas, la del Villarreal femenino. Virginia García ha sido destituida, Jordi Ferriols asumirá el cargo hasta final de temporada. Eran 8 partidos sin conocer la victoria y el equipo recién descendido de primera en zona de descenso a la tercera categoría nacional. Las 13:52, última pausa y vamos a hablar de ciclismo. ¿Se va de viaje? No, ¿qué va? ¿Lo dice por la maleta? Siempre la llevo en el ascensor. Subo y bajo al 4º piso. Sin facturar ni nada. Solo por el placer de viajar sin salir del edificio. Para Ascensores Carbonell, tú eres lo importante. Más de 80 años subiendo contigo. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, inaugura una nueva tienda en Castellón. Para celebrarlo te regalamos hasta 2.000 euros. Sí, hasta 2.000 euros y hasta el 28 de febrero. Si estás pensando en renovar tu cocina, aprovecha este regalo solo disponible en nuestra tienda. Visítanos en Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo frío. Y en ocasiones tenemos ofertas. No pases frío. En Enercom, caldera Baillán de Cotec Pure de 24 kilovatios con instalación incluida por tan solo 1.599 euros. Solo en Enercom, Obispo Salinas 81, junto a Goliat.
Hotel Martín el Humano, situado en el Valle del Palancia, entre los parques naturales de la Sierra de Espadán y Sierra Calderona, rodeado de naturaleza e historia. Tenemos la mejor opción para tu escapada en pareja, en familia, de trabajo o turismo. Disfruta de los diferentes servicios como spa, gimnasio o cicloturismo. Además, sumérgete en la cocina del gran Javier Simón y completa tu maravillosa estancia. Hotel Martín el Humano, Segorbe. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que viene marcado por el ciclismo porque hoy arranca la Volta a la Comunitat Valenciana, 5 etapas, una de ellas la del sábado íntegramente en la provincia de Castellón, etapa reina entre Oropesa y Portell de Morella, 181 kilómetros, más de 3.600 metros de desnivel acumulado con salida a las 12 del mediodía y 4 puertos de montaña, la Bandereta de segunda, el Coll de la Bassa de tercera y los Altos de Chodos y Vista Bella de primera. El último a 75 kilómetros de meta, luego ya terreno complicado, rompepiernas sin descanso, carretera rugosa y bastante frío, con participación top, ¿eh? Ahí estará Bora Red Bull, Movistar, Bahrein, UAE, Jayco, Alpecin, Ineos, Lidl Treco, Intermarché y ciclistas de la talla de Carlos Rodríguez, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Blasov o McNulty. Vamos a hablar de ciclismo con Kiko García. Kiko, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Buenas, ¿qué tal? Tenemos, Kiko, ya a la vuelta de la esquina, una vuelta que es la que, bueno, siempre nos hace ilusión, ¿no? Repetir temporada tras temporada y ya de nuevo afianzada en el calendario como es la Vuelta a la Comunidad, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya sabéis que esta carrera está en la categoría de Pro Series, lo cual es, después de las World Tour, digamos, el nivel de carreras más importante que hay a nivel mundial. Va a haber una participación excelente como siempre y además el recorrido este año promete. Que la etapa reina además esté diseñada completamente en la provincia de Castellón, pues quiere decir mucho y quiere decir que una vez más la provincia de Castellón va a demostrar al mundo que a nivel de territorio ciclista es uno de los mejores sin duda para practicar este deporte. Estamos hablando de una cuarta etapa, la etapa reina, además por un terreno que se suele pisar poco, ¿eh? Cuando hemos visto etapas de la Volta a la Comunitat Valenciana o hemos visto etapas de la Vuelta a España, la zona de Chodos, Vistabella, el interior de la provincia, llegando a Portell, no es una zona que se suele pisar habitualmente, pero va a presentar, bueno, un terreno de pelea, ¿eh? Con esos puertos de la Bandereta, la Bassa, Chodos y Vistabella, esos dos puertos de primera categoría enlazados. Es verdad que lejos de meta, 75 kilómetros, pero el terreno que llega desde Vistabella hasta Portell, déjamelo estar, ¿eh? Sí, no, a ver, los que conocemos el interior norte de la provincia sabemos que es territorio duro, de los que no perdona un desfallecimiento, no tienes apenas tiempo de recuperación. Además, si tenemos en cuenta que parece que va a ser bastante frío, sin duda va a ser un día duro para los ciclistas. Siempre decimos lo mismo, es decir, es la gran pena de la provincia en este sentido es que no tengamos algo más de infraestructura hotelera por esa zona, porque si no estoy convencido de que todos los equipos del mundo vendrían a entrenar por aquí, porque una vez te dejas la costa y te metes un poco para el interior, vamos, tienes carreteras magníficas, tienes muy poco tráfico y tienes puertos de montaña de una plasticidad y una dureza increíbles. Entonces, yo creo que podemos disfrutar muchísimo el sábado de esta etapa reina, quizá la primera gran cita en cuanto a etapas de montaña de la temporada. Y vamos a ver si hay suerte con la climatología y a disfrutar. Con un buen elenco de participantes confirmados, Bora Red Bull, Movistar, Bahrein, UAE, Jayco, Alpecin, Ineos, Lidl Trek, Intermarché, es decir, equipos de primer nivel y con ciclistas a priori. Ya sabemos que hasta última hora nunca podemos hacer cábalas de los que pueden estar o se pueden caer, pero bueno, parece que Carlos Rodríguez va a estar, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Blasov, McNulty. En principio tenemos corredores de calidad para mover bien esta carrera, ¿eh? Sí, seguro. A ver, la Vuelta a la Comunidad le pasa un poco como a la Vuelta a España, ¿no? Es decir, por H o por B, al final siempre hay una participación muy importante. En este caso, en la Vuelta a la Comunidad, como son las fechas que son, hay gente que se ha dado cuenta en los training camps de enero, por ejemplo, que su preparación todavía le falta un puntito y quieran acelerar un poco la puesta
o el coger la forma un poco antes, pues entonces empiezan a competir antes de lo previsto. Al final se dan muchas circunstancias para que haya siempre muy buena participación en esta carrera, de lo cual me alegro, y primero por los aficionados y después por los organizadores, porque al final siempre todos buscamos que haya muy buena participación en nuestras carreras. Y sobre todo por el espectáculo, que podamos acercarnos a esos puertos de montaña, apuntar en rojo, la bandereta de segunda categoría, la basa de tercera y sobre todo ese doble enlazado de Chodos y Vistabella de primera categoría, con rampas de casi hasta el 15% en algunos tramos, que seguro que nos va a permitir ver de cerca, siempre con respeto, insisto, a los corredores, algunos de los que luego veremos en las grandes vueltas de la temporada. Kiko García, gracias por el trabajo realizado. Nada, a vosotros, un abrazo. Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes. ¡Wow! Que está fabricado en Valencia. ¡Wow! Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único. ¡Oh, wow! Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él. Con Forbedat, después de repasar lo que es esa etapa importante de la Volta a la Comunitat Valenciana, llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más deporte en Ser Deportivos. Hasta luego, adiós.